Bienvenidos al curso de matemáticas básicas. En esta clase entonces vamos a estudiar los sistemas numéricos. Por sistemas numéricos entendemos aquellos conjuntos que juegan un papel importante en matemáticas. Los primeros conjuntos, los más naturales de todos, por eso se llaman los números naturales, son aquellos elementos del conjunto 0, 1, 2, 3, con los que se cuentan. 0 es nada, 1, 2, 3, en fin, esto pues son los números que todos conocemos. Para algunos autores los naturales comienzan en el 1. En este curso consideraremos que los números naturales comienzan en 0. Entonces, cuando hablemos de los naturales, incluiremos siempre el número 0. También, entonces, tenemos que estos números naturales, pues, van a tener una serie de propiedades. Una propiedad es la propiedad asociativa, pues no importa en qué, cómo lo sumemos. A más B más C es lo mismo que A más B más C. La propiedad conmutativa, A más B es B más A. Va a haber un elemento neutro que es el 0. A más 0 es 0 más A es A. Y no va a haber un inverso aditivo. Recuerden, un inverso aditivo sería el elementico que iría en este cajón, que sumado, por ejemplo, con 3, digamos, sea 0, pues ese inverso aditivo sería menos 3. Al fallar estos inversos, entonces, los matemáticos o las personas naturalmente se inventaron los números enteros, ¿cierto? Los números enteros juegan un papel. Uno puede tener 5 objetos o puede tener menos 5 pesos, en el sentido en que es una deuda de 5 pesos. Entonces es natural incluir todos los enteros aditivos. Entonces, además del 0, 1, 2, 3, etc., tenemos el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. También van a ser asociativos, no importa en qué sentido cuando tenemos 3 números naturales, no importa cómo los sumemos, si sumamos B más C y después A, o si sumamos A más B y después C, esto es obviamente lo mismo. Van a ser conmutativos, no importa el orden de la suma, y va a haber un 0 que es el elemento neutro, ¿cierto? A más 0 es 0 más A es A. Muy bien, estas son propiedades muy intuitivas que todos conocemos, y ya entonces, como lo señalamos aquí en rojo, va a haber un inverso aditivo, en el sentido en que ya todo número natural va a tener un inverso aditivo. El inverso de 3 va a ser menos 3, el inverso de menos 3 va a ser el 3, etc. Ahora, preguntamos, ¿cuál es el inverso aditivo del 0? Pues bien, el inverso aditivo del 0 va a ser el 0 mismo. ¿Por qué? Porque el inverso aditivo es un número que sumado con el número al cual queremos calcular el inverso da 0. O sea, el inverso de 0 es 0 porque 0 más 0 da 0. Muy bien, ahora el producto va a ser asociativo. No importa cómo agrupemos los factores, siempre nos va a dar el mismo resultado. Conmutativo, el orden de los factores tampoco va a alterar el producto, la respuesta final. Hay ahora también un elemento neutro que es el 1. A por 1 es 1 por A, pero la multiplicación dentro de los enteros no va a tener inversos multiplicativos, ¿cierto? El 5, por ejemplo, no va a tener ningún número, no hay ningún número entero que multiplicado por 5 de 1. Ese número, por supuesto, tendría que ser un quinto. Entonces, en los números enteros, a pesar de que ya tenemos los inversos aditivos, quedan cojos en cuanto a inversos multiplicativos. Y esto nos fuerza entonces a introducir el conjunto de los números racionales, que está formado por cocientes de enteros, AB en Z con B distinto de 0. Este es el conjunto de los números racionales. Con las operaciones suma y producto, entonces van a satisfacer propiedades que ustedes conocen desde el colegio. Nuevamente, los racionales van a ser asociativos para ambas operaciones, tanto para la suma como para el producto. Van a ser conmutativos para ambas operaciones, y va a haber elementos neutros, el 0 para la suma y el 1 para el producto. Ahora, pues bien, ¿cuál sería el inverso multiplicativo de un racional? El inverso multiplicativo es otro número que multiplicado por ese racional da 1. Entonces el inverso multiplicativo de A es 1 sobre A. El inverso multiplicativo de A existe mientras A sea distinto de 0. El 0 no va a tener inverso multiplicativo. ¿Por qué razón? Porque ningún racional multiplicado por 0 puede dar 1, dado que cualquier número multiplicado por 0 da 0. Entonces, repito, ya en los racionales tenemos las propiedades asociativas, conmutativas, tenemos los inversos aditivos y multiplicativos, pero
no tenemos inversos multiplicativos en general, para todos no, pues para el 0 no existe, pero para cualquier número distinto de 0 sí va a haber un inverso multiplicativo. Si a es distinto de 0, existe 1 sobre a, tal que a por 1 sobre a da 1. Muy bien, y las dos operaciones finalmente están ligadas por lo que se conoce como la ley distributiva. Es lo mismo multiplicar a por b más c, es lo mismo que hacer a por b y sumar a por c. Es decir, podemos distribuir a por b más, en este paréntesis, a por c. Hemos visto entonces que los números racionales son números de la forma a sobre b, un cociente, y este cociente puede expresarse en forma decimal, lo que conocemos como la expresión decimal. Por ejemplo, 5 octavos, si 5 lo dividimos entre 8, eso lo podemos hacer con una calculadora o simplemente recurrimos a cualquier programa. Por ejemplo, 5 dividido 8, 5 dividido 8, pues entonces aquí tendríamos punto 625. Aquí nos muestra, pues digamos, en la recta real dónde estaría situado. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por el momento entonces cualquier fracción que queramos vamos a ver. Por ejemplo, no sé, piensen en fracciones como 5 sextos. Entonces en 5 sextos, pues al realizar la división, si uno lo hiciera con paciencia, entonces vemos que hay un desarrollo decimal de este número. Este número va a ser .833333. Miren que ese periodo se repite y se suele poner una barrita encima del 3. Muy bien, entonces, pues en general, las fracciones pueden, cuando se desarrollan en forma decimal, pueden terminar después de un número finito de cifras, como es este caso. Es decir, realmente uno puede pensar que aquí sigue 0, 0, 0, 0, y ese es el periodo que se repite, o puede tener un número dado de cifras, lo que se llama un periodo de la fracción que se repite. Por ejemplo, 2 sobre 11 sería 0.18, 18, 18, 18 aquí, este 18 que estoy señalando sería el periodo de la fracción. Entonces, se puede decir que los números racionales, en general, son números que cuando se escriben en forma decimal, su fracción va a ser finita o va a tener un cierto periodo, va a ser una fracción periódica. Muy bien, sí, entonces uno puede ensayar, por ejemplo, aquí en el Wolfram Alpha, que es este programa, que es de acceso gratuito en internet. Ustedes pueden chequear si tienen curiosidad de conocer la parte periódica, no sé, por ejemplo, démosle una fracción como 22/56, algo así un poco más complicado, igual. Entonces el programa nos produce que 22 sobre 56 es lo mismo, lo simplifica, que 11 sobre 28 y nos da, miren, la aproximación decimal y nos señala el periodo. Este es lo más importante, el periodo de este es .39, después viene la secuencia 285714, 285714, 285714, etc. Y se repite de esa manera. Muy bien, entonces la pregunta que ustedes estarán haciendo es, bueno, ¿y cómo sabe uno cómo calcular este periodo? Y recíprocamente, si a mí me dan una fracción con un cierto periodo, un número decimal con un cierto periodo, ¿cuál es la fracción del cual este número procede? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a explicar entonces cómo resolver estos dos problemas. Vamos a hacer otro ejemplo entonces, donde por ejemplo el periodo decimal no empiece inmediatamente después del número, es simplemente, tomemos por ejemplo, no sé, llamemos a este número z, y digamos que z sea igual a, inventemos, no sé, 1.28 y después el periodo es 31 que se repite. 31 se repite. O sea, este número, repito, esto significa que esto es 1.28, después viene 31, 31, 31 y ese 31 se repite consecutivamente. Muy bien. Entonces, este sería el número z, del cual
queremos entonces computar su fracción. Pues bueno, hay un procedimiento muy sencillo. ¿Qué pasa si multiplicamos este número por 100? O sea, voy a contar las cifras que están anteriores al periodo, que son estas dos, 28. Si lo multiplicamos por 100, pues de nuevo, la multiplicación por una potencia de 10 tiene el efecto de correr el punto tantos cajones como la potencia sea. O sea, si multiplicamos 100z, perdón, 100z y a esto lo llamamos x, entonces este número simplemente sería 128 punto, y después vendría el periodo 31, 31, 31, etcétera. O sea, esto sería el número 128.31 barra. Entonces miren, ya redujimos el problema al caso anterior. Miren que después del punto decimal aparece el periodo. Entonces podemos resolver este problema para x de la misma manera como lo hicimos antes. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Muy bien, entonces volvamos al ejemplo. Teníamos z, recordemos, igual a 1.2831, un periodo que se repite. Habíamos construido este número x, que era, habíamos multiplicado por una potencia de 10, igual al número de cifras anteriores al periodo. O sea, x es 100z, y 100z es entonces 1.28 con 31, periodo que se repite. Muy bien, entonces el mismo procedimiento que habíamos hecho para, en el ejemplo anterior, aquí lo hacemos de nuevo, ¿cierto? Aquí tenemos x, entonces recordemos ya el punto decimal, está entonces después, inmediatamente después del punto decimal viene el periodo. Entonces lo que hacemos es simplemente multiplicar a x por una potencia de 10, igual al número de cifras del periodo. Entonces tenemos 100x, es 128, después tenemos 31, y vendría el punto, 31 vendría el periodo, y entonces ahora restamos 100x menos x, entonces queda 100x menos x, o sea 99x, sería entonces 12.831.31 menos 128.31, y recordemos entonces, este tiene el efecto de cancelar este periodo decimal y nos queda la diferencia simplemente entre 12.831 menos 128. Entonces esto es simplemente 12.831 menos 128. Esto es igual a 12.703. 12.703. Muy bien, este sería entonces la diferencia, este sería 99x. Entonces de aquí sacamos que x es igual a 12.703 dividido 99. Bueno, eso es x, pero recordemos, estamos interesados en z. Estamos interesados en z, pero muy bien, entonces sabemos que x esto es 100z, 100 veces z, ¿cierto? X es 100 veces z. Bueno, entonces dividamos por 100 a ambos lados, entonces queda 12.703 dividido 99 por 100 es igual a z. Muy bien, o sea, pasamos este z, si ustedes quieren, como lo dice, pasamos este z para acá, y nos queda entonces que el valor de z sería este número, comprobémoslo. Entonces queda 12, mejor dicho, esto sería 12.703 dividido 9900, o sea 9.900. Entonces queda 12.703 dividido 9900. Esto es igual a 1.283131 como queríamos. 1.28 con periodo 31. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Muy bien, entonces en este ejemplo consideremos el número x igual a 5.25 con periodo pues 25, es decir, es el número 5.25, 25, 25, 25, hasta infinitas veces se repite el periodo. Entonces este número se repite infinitamente. Entonces tenemos este número y vamos a escribirlo en forma
en forma decimal. Entonces simplemente contamos el número de cifras del periodo. ¿Cuántas hay? 2. Aquí no hay ninguna anterior al periodo, entonces simplemente la lógica sería multiplicar. ¿Por cuánto? Multipliquemos esto por 1, 2 por 10 al cuadrado, o sea 100x. 100x tiene el efecto de correr este punto nuevamente 2 unidades hacia adelante, o sea queda 525.25, 25, etcétera, ¿cierto? O sea, esto es lo que denotamos como 525.25 barrita. Y restamos x que es, escribámoslo aquí, es 5.25 barrita. Entonces recuerden, ¿cuál es la lógica de esta operación? La lógica es que una vez hayamos multiplicado por 100, la diferencia de estos dos números tiene la propiedad de que la diferencia se cancela el periodo, entonces nos queda simplemente 99x es igual a esta diferencia 525 menos 5, que es 500, 525 menos 5, que es 520. Entonces de aquí despejamos la x y nos queda que la x es 520 dividido 99. Lo podemos comprobar. Entonces, si ustedes quieren, pues saquen una calculadora, hacen la operación. Entonces la operación sería 520. Vamos a hacer la operación. Entonces sería 520 dividido 99. Esto es 5.252525. Muy bien. Hagamos otro ejercicio. Entonces esto es efectivamente 5.25 barra. Hagamos otro ejemplo. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Entonces en este ejemplo vamos a encontrar la fracción que corresponde al número 4.82 barra. Entonces esta es la parte que se va a repetir. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Recordemos, hacemos x igual a 4.82 barra. Tenemos dos cifras decimales, entonces podemos multiplicar por 100 x y esto nos da, entonces corremos el punto 2 unidades, 482 punto y después se repite el periodo 82, ¿cierto? Si esto no queda claro, pues entonces uno puede simplemente, pues, ¿cierto? Ustedes podrían escribir aquí, pues el número es 4.82, 82, 82, etcétera. Entonces al multiplicar por 100, 100x quedaría 482 y después 82, 82, etcétera. Entonces así habría, pues, este periodo se repite nuevamente. Aquí hay otro 82, etcétera. Muy bien, entonces tendríamos 100x, sería este. Ahora le restamos, como estos dos tienen el mismo periodo, 100x y x, restémoslo. Restemos los dos números, 100x menos x. Hacerlo como una especie de resta así. Aquí entonces tenemos 100x es 482.82 y x es 4.82. Entonces después de esto los periodos se cancelan. Al restar, aquí queda, al restar queda entonces, perdón, queda 99x igual a 482 menos 4. 482 menos 4 es 478. Y entonces de aquí deducimos simplemente que x es 478 dividido 99. Muy bien. Entonces ustedes podemos hacer otros ejemplos que están aquí propuestos en las notas que se escribieron para el curso. Hagamos uno, por ejemplo, vamos a convertir este número. Entonces otro ejemplo es, tomemos el número, llamémoslo y, igual a 93.47 y después se repite el periodo 34.
Entonces esto es, repito, 93.47 y después tenemos 34, 34, 34, 34, etcétera, hasta infinito, ¿de acuerdo? 34, 34, 34, 34. Muy bien, entonces aquí tenemos una situación donde después del punto no viene inmediatamente el periodo. Entonces lo que podemos hacer es simplemente, primero corremos el punto hasta acá. ¿Cómo se corre? Multiplicando por 10 al cuadrado, o sea, por 100. Entonces hagamos x igual a 100y. 100y es entonces ahora 9347, ¿cierto? Si ustedes lo ven aquí, corremos el punto que está en esta posición, pasaría a estar en esta posición. 4397.34, 34, 34, 34, etcétera, o sea, 34 sería el periodo. Ya entonces, si sabemos resolver el problema para 100y, que es este x, que ya lo sabemos resolver porque es exactamente el problema anterior, pues entonces podemos resolver el problema para y. Es decir, lo que quiero decir es que si encontramos una fracción que represente a x, entonces encontramos una fracción también que representa y. Es decir, y no es otra cosa que x sobre 100 dividido por 100. ¿De acuerdo? Despejando de aquí la y es x dividido por 100. Entonces, si expresamos a x como una fracción, entonces podemos expresar igualmente a y. Ahora ya tenemos toda la situación, lo mismo que en la situación anterior, tenemos dos cifras que se repiten, entonces a x multipliquémoslo por 100. 100x es 934734.34, se repite. ¿De acuerdo? O sea, si ustedes los confunde esta barrita, pues piensen que quitan la barra y ponen 34, 34, 34, 34, infinitas veces. Entonces al correrlo, pues bueno. Entonces, al correr, pues entonces viene, el punto pasaría a estar aquí y después vendría una secuencia de 34. O sea, el número quedaría 934734, que es este, precisamente. Entonces, ese 100x, restemos x para eliminar el periodo. X es entonces 9347.34. Entonces debemos restar estos dos números. Vamos a hacerlo, o sea, los periodos se cancelan. Y aquí tenemos de 7 a 14, 7 va 1. Tenemos de 5 a 13, 8 va 1. De 4 a 7, 3. De 9 a 14, 5 va 1. De 1 a 3, 2 y 9. Entonces esto nos da la diferencia. Es decir, este lado es 100x menos x, 99x. Entonces tenemos que x es 92538,7 dividido 99. Esa sería la representación de x. Con esta entonces basta simplemente tomar este x y dividirlo por 100. O sea, sería 925387 dividido por 100 por 99. O sea, el número que representa esta fracción, la fracción que representa este número decimal sería 925387 dividido 9900. Es la manera de multiplicar por 100. Entonces, en el programa Wolfram Alpha, es un programa que es libre en internet, ¿cierto? Es gratis en internet, y podemos aquí en este programa hacer cálculos aritméticos. Hagamos entonces, dividamos 925387 entre 9900, y aquí nos da, entonces miren, este es, por ejemplo, aquí vamos a verificar que efectivamente hicimos correcto este procedimiento. Miren que lo que nos da es 9347 y pone la barrita aquí del periodo 34, que era exactamente el número que teníamos. Entonces de esa manera comprobamos pues que nuestra respuesta es correcta. Yo les recomendaría usar este programa cada vez que necesiten comprobar
un cálculo. El cálculo, o sea, para tener la certeza de que se usó correctamente los procedimientos descritos, pues entonces recomiendo este programa. Muy bien, vamos a hacer un resumen. Entonces habíamos definido los números naturales como los números con los que uno cuenta, incluyendo el 0. En este conjunto se tienen dos operaciones, que son la operación suma y la operación producto. Habíamos visto entonces que estas operaciones son asociativas y conmutativas. Hay además un elemento neutro para la suma, que es el 0, es decir, un elemento que es sumado a cualquier n, ¿cierto? Si se lo sumamos a un n más 0 nos da n, perdón, aquí puse 0, nos da n, debe ser n lo que... Y hay un neutro para el producto, el elemento 1, es un elemento tal que n por 1 es igual a n. Bueno, cambiémoslo aquí por un por. Entonces, muy bien. Y el problema es que no hay inversos aditivos, ¿cierto? No hay, si tomamos cualquier elemento, por ejemplo, no sé, tomemos el 5, no hay, pongamos unas rayitas como sería el cajoncito que debe ocupar el otro natural, que sumado con 5 de 0, ese natural no existe, puesto que entonces el único inverso sería ¿quién? Sería el menos 5, que no es un número natural, ¿cierto? Ese no sería un número natural. Entonces es conveniente ampliar este conjunto de los números naturales introduciendo los inversos aditivos, ¿cierto? Introduciendo los inversos aditivos, entonces introducimos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, los tenemos todos. Esto nos lleva pues al conjunto conocido como el conjunto de los enteros, ¿cierto? De los naturales le pegamos todos los negativos, se denota con una z mayúscula, y tenemos el 0, los 0, 1, 2, 3, etcétera, menos 1, menos 2, menos 3, en fin, todos los números naturales con signo más y menos, más el 0. Y las operaciones suma y producto siguen pues gozando de las mismas propiedades o cumplen las mismas propiedades que se tenían anteriormente. Muy bien. De todas maneras, ya en este caso ya hay un inverso para la suma, que eso es, digamos, lo que se remedia introduciendo los enteros. No obstante, no hay un inverso para el producto, ¿cierto? Si 3 multiplicado por algo, pongámoslo como entre paréntesis, es 1, ese algo pues no es, está forzado a ser un tercio, que no es un número entero, ¿cierto? Está forzado a ser un tercio. Entonces, ampliando este conjunto aún más, llegamos entonces al conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales entonces tiene todas las fracciones de la forma a sobre b, donde b no es 0, y este pues, sí, este es el conjunto usual de todas las fracciones. Aquí ya entonces todo número racional diferente de 0, eso es importante, ¿cierto? Diferente de 0, tiene un inverso multiplicativo, se va a tener un inverso multiplicativo, y este es entonces finalmente el conjunto de los números racionales. Como lo vemos aquí, adentro tiene los enteros y adentro tiene los naturales. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta clase y entonces los invito para que sigan viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias.